Hola queridos amigos, bienvenidos al canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre, que hoy les va a hablar acerca de las complicadas relaciones entre Estados Unidos y Ecuador en su programa ¿Qué pasó ayer en Ecuador y América? Bien, empezaremos diciendo que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se han complicado desde la firma del Tratado de Río de Janeiro, en el que Estados Unidos logró apropiarse de las Islas Galápagos y financiando a Perú, además de equipándole a Perú para arrebatar a Ecuador el territorio que tenía en buena parte de la Amazonía, la mayor parte de la Amazonía, un territorio de más de 280.000 kilómetros cuadrados, que le impidió a Ecuador tener una salida al océano, al río Amazonas, y que le permitió a Estados Unidos apropiarse del caucho que salía de Iquitos, que además le permitió a Iquitos acaparar todo el caucho que era proveniente en su mayor parte de las selvas de Ecuador, donde el gran traficante de caucho de Iquitos utilizaba a indios que iban a secuestrar indígenas, mujeres y niños en las selvas de Ecuador para luego canjearlos por caucho. Esta política de secuestro de niños que no solamente se aplicó a territorios del Ecuador, sino que también lo aplicó en territorios de Colombia, que están en frontera con Perú, hicieron que este señor del caucho del Perú se convirtiera en un objetivo de Estados Unidos para proveerle de caucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos además fijó su atención en Galápagos, pues le llamó mucho la atención y le alarmó la expansión de Japón, y luego de que Japón atacara Pearl Harbor, tener el control de Galápagos para proteger el canal de Panamá, que era su principal inversión fuera de los Estados Unidos, se convirtió en algo vital, de manera que en 1941, a más de que le dio a Perú el territorio cauchero de Ecuador, le arrebató a Ecuador Galápagos. Pero en 1946 el presidente Velasco Ibarra denunció la falla geográfica porque no había, en el Divortium Aquarium entre el río Pastaza y el Santiago, no se mencionaba la existencia del río Cenepa. Y esto fue la razón para que él desconociera el Tratado de Río de Janeiro y al mismo tiempo expulsara a los norteamericanos de Galápagos. Desde ese entonces, el objetivo de Estados Unidos ha sido nuevamente Galápagos, y ahora con el gobierno de Donald Trump, que ya pretendió que anexarse Canadá como el estado 51 de los Estados Unidos, anexarse Groenlandia, en este momento tiene la posibilidad de anexarse Galápagos gracias a que ha logrado colocar un títere, que es el presidente Daniel Noboa, un presidente nacido en los Estados Unidos, educado en los Estados Unidos, y que inclusive fue a pedirle favores a Donald Trump para ganar las elecciones, presentándose hasta en el día en que Donald Trump asumió el mando de Estados Unidos. Tuvo entrevistas en Miami y todo, y el objetivo fundamental de la relación entre Donald Trump y su títere, el presidente Daniel Noboa, es que Daniel Noboa le entregue Galápagos. Pero ya no se trata solamente de entregarle Galápagos, sino 200.000 kilómetros cuadrados alrededor de Galápagos. Esto es para Estados Unidos algo vital. 200.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando, ¿no?, de mar territorial, que es el más biodiverso del planeta, porque tiene la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, la fauna más importante del planeta, la fauna de Galápagos y la fauna submarina que está en Galápagos. Por esto es tan valioso para los norteamericanos. Pero, a su vez, Galápagos se constituye también en un elemento clave para los Estados Unidos, porque si llegase a tener una base militar en Galápagos,
Ningún país se atrevería a atacar esa base militar porque estaría atacando a un patrimonio de la humanidad, que es las Islas Galápagos. Entonces todos los países se volverían en contra del país que ataque la base militar de Galápagos. Esta es otra de las razones fundamentales por las que Donald Trump quiere Galápagos, para lo cual el presidente Daniel Noboa ha convocado a una asamblea constituyente, y para la convocatoria de la asamblea constituyente ha formulado 3 preguntas. En esas 3 preguntas, una de ellas se incluye que la gente tiene que votar el día 14 de noviembre sobre si quiere o no quiere una base militar norteamericana en Galápagos y en Manta. Manta es el puerto más salido en el Pacífico de Sudamérica. Esto es muy importante también para Estados Unidos, porque es el puerto continental, el punto continental más salido dentro de la costa de Sudamérica, lo que le permite el control de las denominadas aguas profundas y el tránsito marítimo por todo el canal, por toda Sudamérica hasta el canal de Panamá, que le es vital. La excusa que han tenido los norteamericanos es que es para evitar el narcotráfico, que Estados Unidos va a eliminar el narcotráfico o a controlar el narcotráfico desde Galápagos y desde Manta. Y esta guerra del narcotráfico es la segunda el segundo gran mecanismo mediante el cual Estados Unidos ha logrado apropiarse de Ecuador. Desde el año 2000, el presidente George Bush le incluyó a Ecuador en la guerra al narcotráfico que se llamaba esta guerra al narcotráfico la llevó el presidente George Bush y era específicamente contra Colombia y se denominó Plan Colombia. En este Plan Colombia, el gobierno colombiano y su ejército operarían como el martillo y el gobierno ecuatoriano con su ejército apoyado por Estados Unidos operaría como el yunque. Entonces estableció una base militar, una base naval en Manta, en el gobierno del presidente, el coronel Lucio Gutiérrez, que se declaró el mejor aliado de George Bush en todo el continente americano, traicionando a todos los ecuatorianos, y permitió que el ejército norteamericano operara con el ejército ecuatoriano en Esmeraldas, la provincia del Carchi y la provincia de Sucumbíos, para conseguir que el ejército colombiano destrozara a las FARC y las forzara, lo que más tarde sucedió, a la firma de un acuerdo de paz. Pero además permitió que en ese territorio las Autodefensas Unidas de Colombia, un ejército paramilitar creado por la CIA y creado por el presidente Uribe, hiciera de las suyas y se convirtiera en también productor de cocaína, exportador de cocaína, mecanismo mediante el cual se financiaba sus operaciones, igual que lo hacía las FARC, que además tenía el secuestro y la extorsión como otros recursos económicos, lo que definitivamente le llevó a convertirse a las FARC y al Ejército de Autodefensas Unidas de Colombia en enemigos del pueblo colombiano. Hoy estamos ante la realidad de que nosotros estamos metidos en el denominado la lucha antidrogas de Estados Unidos, que la lleva adelante Donald Trump, y también estamos incluidos en la lucha contra los migrantes, pues Ecuador se convirtió después de Venezuela en el segundo país que más migrantes enviaba a los Estados Unidos, y con esta finalidad el gobierno de Donald Trump está haciendo lo posible para apropiarse de Galápagos, controlar el narcotráfico y controlar la migración en Ecuador usando el gobierno de Daniel Noboa. Muchas gracias.